Capítulo 1231. Salón de los 100 Santos. El lago Dongting. Ahora, después de escuchar esto, Li Qiye miró a Hong Yujiao y sacudió la cabeza con desaprobación. Esta tierra de tesoros que una vez fue acomodada ha perdido el modelo creado por los viejos sabios. Ya no tiene el mismo temperamento en su intento de competir por el poder. Después de escuchar esas palabras, el corazón de Hong Yujiao dio un vuelco. Ella no era muy clara sobre el significado de su declaración. Li Qiye miró aturdido las islas apenas visibles esparcidas por el lago. Finalmente se calmó y la miró para hablar con tono desdeñoso. Solo estoy aquí por un tiempo y me iré pronto. No te preocupes por mí. Ella le devolvió la mirada y ahuecó sus puños para decir. Si el compañero daoísta se va pronto, entonces no le molestaré más. Sin embargo, si desea permanecer aquí por más de un día, espero que colabore con nosotros presentándose y recibiendo una etiqueta. Si tiene alguna pregunta, no dude en buscarme en cualquier momento. Li Qiye solo sonrió y se acostó en la arena para mirar el cielo azul y las nubes blancas sin preocuparse por los demás. Hong Yujiao volvió a mirar a este tipo ordinario y extraño. Eventualmente, ella se abstuvo de comentar y dejó que su gente manejara el barco. Li Qiye suavemente suspiró de nuevo. El lago Dongting era realmente un lugar agradable. En el pasado, varios grandes sabios establecieron esta ubicación como un punto de partida para que los humanos tuvieran un fuerte respaldo en el mundo espiritual celestial. Estos sabios tenían una mente muy amplia, estos eran océanos que podían albergar cientos de arroyos. Debido a esto, el lago fue una vez más poderoso que el valle exquisito. Lamentablemente, llegó la prosperidad y surgió un deseo de ganancias y codicia. No cualquiera podía ser tan magnánimo y altruista como estos sabios, sus descendientes no compartían la misma actitud. Cuando finalmente obtuvieron el poder, no pudieron escapar de la tentación de tener aún más. Este lago solía ser tan maravilloso, Li Qiye estaba ligeramente decepcionado. Por desgracia, sus descendientes se han quedado cortos. Él disipó estos pensamientos de su mente ya que estaba disfrutando de un raro momento de paz. El tiempo continuó pasando como las silenciosas nubes blancas flotando suavemente en el cielo, algo a lo que nadie le prestaría atención. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo acostado en la arena. De repente, su mente cambió después de sentir una llamada y de inmediato abrió los ojos. En una fracción de segundo, saltó al cielo y salió corriendo del lago. La cordillera Dragón Gigante era más que un anillo de montañas que rodeaban el lago Dongting. Muchos islotes estaban justo afuera, y la mayoría de ellos ya tenían dueños. Estos islotes diseminados fuera del lago eran como perlas arrojadas. Uno de estos islotes en particular era bastante grande. Muchos viejos pabellones y edificios se construyeron en él, aunque la mayoría se habían derrumbado y estaban invadidos por matorrales y malezas. Era un lugar desolado. Solo unos pocos edificios en la parte más alta de la isla permanecieron intactos. Estos edificios fueron construidos alrededor de un antiguo templo. El templo era muy viejo. Toda la estructura parecía provenir de una pieza sólida. Las paredes grises parecían haber sido talladas en una sola piedra gigantesca. Una antigua placa fue colgada sobre el antiguo templo. Parecía estar hecha de bronce, pero no era de bronce, de hierro, pero no era hierro, de madera, pero no era madera. ¿Quién sabe de qué estaba hecha? La placa había pasado por muchos años y parecía que el tiempo había borrado todo rastro de lo que estaba escrito en ella. Sin embargo, todavía se podían ver unas palabras débilmente visibles grabadas. Salón de los 100 Santos. Estas palabras fueron grabadas con un estilo arcaico, por lo que solo los conocedores podrían reconocerlas. Las palabras habían sufrido demasiado tiempo, así que se volvieron bastante borrosas. Casi se podían ver estrellas que permanecían a su alrededor, como si contuvieran una porción de un vasto universo. Si alguien con una buena visión tuviera una mirada aún más cuidadosa, encontrarían algo más. Parecía que efectivamente había un sistema celestial y un universo a su alrededor. Dentro de este universo había un gran ejército, una caballería invencible que estaba estacionada aquí. Sin embargo, eran demasiado pequeños, especialmente para aquellos con visión más débil. Todo fue colocado alrededor de estas palabras. También había una figura. Tras un examen cuidadoso, uno encontraría un cuervo tallado sobre estas tres palabras. Cuando extendió sus alas, el cuervo escuchó las palabras como si les otorgara su protección. Bang. 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 En este momento, se escucharon sonidos violentos. Un joven que sostenía un martillo gigante estaba ferozmente rompiendo las puertas del antiguo templo.
Por desgracia, no importaba lo fuerte que golpeara, no podía abrir las puertas a pesar de que estaban hechas de madera. Un anciano que parecía tener 50 años gritó. ¡Alto! Vestía ropas grises y tenía facciones distintivas, pero su cuerpo era delgado y débil. Uno podía ver que era un cultivador, pero su energía sanguínea era increíblemente débil, lo que indicaba su cultivo superficial. El anciano gritó para detener al joven, pero antes de que pudiera hacer nada, otros 5 hombres fornidos lo detuvieron e inmovilizaron. ¡Bang! El joven golpeó la puerta sin piedad, pero aún no se abrió. Tenía un par de ojos como halcón, mientras que su espalda estaba cubierta con escamas de peces acorazados. Los 5 hombres que sostenían al anciano tenían las mismas escamas. Esta fue una gran raza en el mundo espiritual celestial. Las escamas fueron la característica definitoria de la escuela Escama de Hierro, una tribu de peces entre los demonios marinos. Apenas cumplían con los requisitos para ser considerados una gran raza con su nido a unos 1000 kilómetros de distancia de la cordillera del dragón gigante. Los nidos ideales para ellos estaban en las trincheras. Este era el joven señor de la escuela Escama de Hierro, Lei Yu. Quería establecer una fortaleza fuera de su escuela y había elegido esta isla. Desafortunadamente, el único descendiente del Salón de los 100 Santos fue este anciano. Él no quería vender la isla, lo que llevó a este conflicto. Viejo amigo, ¿no dijiste que tu salón estaba protegido por los grandes sabios de los 9 cielos y las 10 tierras? ¿Dónde están ahora? Lei Yu miró al anciano capturado y rió bulliciosamente. Fue una pena que la cultivación del anciano fuera demasiado débil. Simplemente no era rival para los hombres musculosos. Luchó pero fue empujado hacia abajo otra vez. Guay, él era inflexible y levantó la cabeza para declarar. No venderé el Salón de los 100 Santos aunque signifique mi muerte. Si no quieres venderlo, entonces también podría destrozarlo. Lei Yu se volvió cruel y miró al antiguo templo. Bang. 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 Se podían escuchar más explosiones, pero todavía no podía abrir el templo por más que lo intentara. Reunió todas sus fuerzas como un bebé tomando la leche de su madre, pero todo fue en vano. Se enojó bastante y decidió desquitarse con este anciano al pisotearlo sin piedad. Viejo amigo, tengo mucho tiempo. Hoy, te torturaré hasta la muerte y mi escuela se tomará su tiempo para destruir este lugar. No te preocupes, no te mataré rápidamente, no hasta que aplaste esta tierra. Quiero ver la desesperación en tus ojos. Con eso, soltó una ráfaga de golpes y patadas al viejo. El joven estaba furioso. Originalmente quería romper este templo primero antes de forzar la venta. Sin embargo, él simplemente no podía destruir este edificio en absoluto, esto solo provocó que su codicia por el lugar aumentara. Él creía que definitivamente había un tesoro increíble en esta isla, quizás dentro del templo. Se volvió aún más decidido a ocupar esta isla antes de que otros se enteraran. El viejo era bastante terco. A pesar de vomitar sangre por los golpes de Lei Yu, todavía mantenía la cabeza en alto sin soltar un gemido. Viejo decrépito, tus huesos son bastante duros, ¿no? Lei Yu se burló y pisoteó de nuevo, una grieta crujiente hizo aparente que un hueso se rompió. El anciano finalmente gruñó. Estaba claramente dolido, pero no dejó escapar un grito completo. Viejo Zan, no importa cuán duros sean tus huesos, aún puedo matarte tan fácilmente como matar a una hormiga. Ruega a tus santos que vengan y te salven. ¿Dónde están ahora? El anciano todavía no dijo una palabra y gastó toda su energía en mantener la cabeza alta. Su actitud inquebrantable enfureció aún más a Lei Yu. Lei Yu pisoteó la cara del anciano y se burló. Jajaja, diles a estos santos que protegen tu templo, que aparezcan para que yo pueda ver a los llamados santos de los 9 cielos y las 10 tierras. Es así. Una voz escalofriante sonó en este momento. ¿Realmente deseas ver a los santos de los 9 cielos y las 10 tierras? Li Qiye aterrizó frente al templo con una actitud fría y miró al grupo de Lei Yu. Capítulo 1232. Zhang Baitu. Lei Yu y sus robustos seguidores no pudieron contener su risa después de ver a un humano ordinario como Li Qiye. Lei Yu se burló. Chico, ¿y ahora qué? ¿Quieres defender a tu raza? Pero antes de hacer eso, necesitas pesarte a ti mismo. Boom. Pero antes de que pudiera terminar su discurso, sus 5 seguidores fueron convertidos en pulpa, con su sangre manchando las losas de piedra en el suelo. Estos hombres ni siquiera sabían cómo o por qué murieron. Ni siquiera pudieron reaccionar antes de ser aplastados por completo. Mientras tanto, Lei Yu comenzó a ver estrellas. Li Qiye tenía un pie en su cuerpo, por lo que no podía moverse en absoluto. El anciano previamente capturado también se asustó terriblemente.
Miró a Li Qiye con incredulidad ya que ni siquiera podía ver parte del proceso. Sus seguidores fueron aniquilados, así como su falta de capacidad para tomar represalias mientras era pisoteado, hicieron que el alma de Lei Yu abandonara su cuerpo. Li Qiye dijo escalofriante. Nadie puede mancillar el salón de los 100 santos. Lei Yu gritó. Pequeño muchacho, ¿tú sabes quién soy? Soy el joven señor de la escuela Escama de Hierro y mi padre es el maestro de escuela. Sí, si te atreves a lastimarme, mi padre no solo te matará, también aniquilará todo el salón. Tenía mucho miedo, así que tuvo que mencionar a su padre. Crack. Los huesos se rompieron, lo que lo hizo gritar. Li Qiye le había aplastado la cara con un pisotón. La carne y la sangre salieron volando, mientras Lei Yu se retorcía en agonía. Li Qiye declaró sin emoción. Estoy perdonando tu vida de perro para que puedas decirle a tu padre que te corte la cabeza y la traiga aquí como una disculpa. Su fracaso en enseñarte también resultará en su decapitación. Si escucha mis palabras, perdonaré a tu escuela Escama de Hierro. De lo contrario, no verán el sol para mañana. Con eso, Li Qiye levantó su pie de Lei Yu y lo echó de la isla antes de decir, lárgate. Lei Yu fue pateado hacia el océano y orinó sus pantalones por el miedo. Inmediatamente se zambulló y escapó de la vista. El viejo todavía estaba en estado de shock y no podía levantarse del suelo. Li Qiye suspiró suavemente mientras miraba al anciano antes de ayudarlo a levantarse. Li Qiye preguntó, ¿cuál es tu nombre? El anciano tardó un poco antes de responder. Mi apellido es Zhang. Todo el mundo me llama Baitu. Habiendo dicho eso, se sintió abatido a pesar de su naturaleza obstinada. Sin embargo, su cabeza todavía estaba alta todo el tiempo. Li Qiye se lamentó mientras lo miraba. ¿Por qué los descendientes del clan Zhang cayeron a este nivel? La actitud obstinada del anciano le recordó a alguien. Li Qiye le arrojó un frasco de medicina a Zhang Baitu y le dijo, estás gravemente herido, así que toma esto. Zhang Baitu aceptó la botella y vertió una pastilla en su palma. Su corazón saltó después de ver el brillante tono dorado. Miró a Li Qiye con asombro. A pesar de su falta de conocimiento, él todavía sabía que esta medicina era un gran asunto. Tómala. Li Qiye agitó su manga ya que no quería perder más tiempo. Después de un breve silencio, el anciano tomó la medicina en silencio. Li Qiye se paró frente al templo y miró la placa vieja que estaba colgada en lo alto, mirando al cuervo grabado sobre las palabras Salón de los 100 Santos. Se quedó allí, mirando silenciosamente esta placa durante un largo tiempo. Finalmente, miró al anciano y le preguntó, ¿no son los clanes Zhang y Hong los responsables de turnarse para proteger el salón? Zhang Baitu se sorprendió al ver a un ser humano consciente de este asunto. Eventualmente respondió, mis antepasados aceptaron la responsabilidad de proteger este lugar. Después de escuchar esto, Li Qiye asintió con la cabeza. Lo entiendo. Tus antepasados perdieron el conflicto por el poder en el lago Dongting en ese entonces y tuvieron que mudarse, ¿correcto? ¿Cómo lo sabes? Zhang Baitu se sorprendió. Incluso los discípulos de élite del lago no sabían acerca de la lucha por el poder de sus antepasados. Para obtener poder, incluso los hermanos de sangre pueden convertirse en enemigos, y mucho menos simples amigos, afirmó Li Qiye sin responder la pregunta. Suspiró una vez más mientras miraba la placa. Zhang Baitu finalmente se calmó y se inclinó ante Li Qiye. Joven noble, ¿cómo debería dirigirme a usted? Li Qiye respondió. Li Qiye, solo un transeúnte. Él no tuvo una gran reacción después de escuchar este nombre y solo asintió. Él era solo un pequeño personaje y no escuchó el nombre de Li Qiye antes. Es que Li Qiye abrió las puertas de madera del pasillo. Lei Yu usó todas sus fuerzas para abrir estas puertas desesperadamente en vano, pero Li Qiye las abrió tan fácilmente. ¿Cómo puede ser esto? El anciano no podía creer lo que veía. ¿Por qué no? Li Qiye se volvió hacia él. ¿Por qué? Porque estas puertas nunca han sido abiertas por nadie. Zhang Baitu tartamudeó. En sus recuerdos, nadie había sido capaz de abrir estas puertas. Sus superiores e incluso muchos peces gordos del lago Dongting fracasaron. Según las leyendas, el salón estaba protegido por los santos del mundo, su poder salvaguardaba este lugar. Li Qiye no respondió cuando entró. El anciano asombrado se calmó y lo siguió rápidamente. Tenía que preguntar. Joven noble Li, ¿eres tú, uno de los santos? Las puertas sin abrir habían sido abiertas por Li Qiye, así que tal vez este fue uno de los santos legendarios. ¿Santo? ¿Te refieres a los santos que protegen el salón? Li Qiye se rió y dijo. Si crees eso, entonces puedo ser considerado uno. Con eso, entró. Este salón era muy simple, sin otras decoraciones más que un pilar de piedra.
Contrariamente a las expectativas de la gente, el final del salón no contenía tesoros. Solo había una hilera de lápidas conmemorativas con nombres grabados en ellas. Lee Kille fue atrapado en un largo silencio mientras miraba estos nombres demasiado familiares. Comenzó a inclinarse frente a cada uno mientras se sentía bastante sentimental por dentro. Esta fue la primera vez que Zanbaitu vio estas tabletas y nombres. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían el apellido Zan, Honoshu. Después de un rato, silenciosamente le preguntó a Lee Kille, son estas las tabletas de mis antepasados? Sí. Lee Kille asintió suavemente. Son los grandes sabios de la raza humana, el orgullo de la humanidad. Incluso durante la era de la oscuridad, continuaron defendiendo la dignidad de nuestra raza y protegiendo su alba final. Zanbaitu no tenía comentarios. Él no sabía nada sobre sus antepasados. Solo él permaneció del clan Zan, y raramente se mezcló con el lago Dongting. Desafortunadamente, los descendientes no heredaron la ambición o las creencias de sus antepasados. Después de tantas generaciones de amistad, todavía no pudieron evitar la tentación del poder. Lee Kille se lamentó al mirar las tabletas. Los antepasados de Zan, Hon y Shu fueron amigos por generaciones. Todos sus clanes siguieron a Lee Kille, y finalmente se establecieron en este lugar, creando el lago Dongting. Estaba destinado a ser un refugio para la raza humana en mundo espiritual celestial. El lago fue una vez un poder prominente. En su apogeo, incluso el valle exquisito estaba lejos de ser comparable a ellos. Lamentablemente, los descendientes de estos amigos se traicionaron más tarde. Lucharon por el poder hasta el punto de la vida y la muerte. Debido a esto, Lee Kille no quería molestarse con la mentalidad no filial del lago o las luchas de poder. Después de un largo tiempo, él retiró su mirada y miró a Zanbaitu, afirmando rotundamente. Incluso si tu clan Zan perdiera la batalla en ese momento, no debería haberse deteriorado hasta este estado. Zanbaitu sonrió con ironía y respondió. No sé mucho sobre el negocio de los antepasados. Escuché que después de dejar el lago, decidieron quedarse aquí y actuar como guardias. Somos nosotros, los descendientes, los que fuimos inútiles y no pasamos de nuestro linaje. Para cuando llegó la generación de mi padre, ya habíamos terminado. Durante mi juventud, mi padre y mis tíos se marcharon uno tras otro, incapaces de mantener la herencia. Al final, solo pude aprender algunas cosas superficiales. En el pasado, los tres clanes gobernaron el lago juntos. Más tarde, el clan Zan perdió el conflicto interno. Sus antepasados también fueron tercos, así que después de perder, salieron del lago y se establecieron aquí. Debido a que su clan había perdido muchos recursos, fue enviado a un precipicio, cada generación empeoró más que la anterior. Capítulo 1233. Clan Zan. Lee Kille salió del pasillo y se sentó en un escalón de piedra para contemplar el vasto mar y sus olas sin restricciones mientras soplaba la suave brisa. Esto continuó en silencio por algún tiempo. Zanbaitu no sabía el origen de Lee Kille. A sus ojos, el joven era demasiado misterioso y simplemente imposible de especular. Zanbaitu no pudo evitar preguntar. Joven noble, ¿de dónde vienes? ¿De dónde debería? Lee Kille miró a Zanbaitu y dijo. Veo que tu cultivo es innecesariamente complejo y sin refinar. Está la ley de mérito de tu propio clan, luego están los encantamientos de los demonios marinos y el fortalecimiento interno de los Treants. Es muy caótico, por lo que tu energía sanguínea no fluye bien. Zanbaitu se sorprendió al escuchar esto. El que Lee Kille pudiera ver a través de él a pesar de ser tan joven lo hizo sentirse bastante abatido. Después de que los mayores se fueron, no pude aprender mucho más allá de lo básico, así que tuve que salir a buscar maestros. Me uní a muchas sectas, pero no logré progresar mucho y tuve que regresar al Salón de los 100 Santos con la esperanza de poder vivir el resto de mi vida aquí como una hoja que cae y vuelve a sus raíces. Una gran tristeza fue expresada por sus ojos. Había demasiadas palabras que quería decir, pero lo mantuvo breve. Entonces resultaba que después de que los ancianos de su clan fallecieron, no pudo conocer las leyes de mérito restantes. No estaba dispuesto a darse por vencido, así que dejó su hogar para encontrar maestros. ¿Quién sabe si fue por su propia incapacidad o por alguna otra razón? De cualquier manera, esa búsqueda no fue fácil. En ese proceso, aprendió muy lentamente, y lo mismo sucedió con su cultivo. De hecho, muy lentamente no era suficiente para describir su cultivo, tan lenta como una tortuga era la analogía más apropiada. Fue lento hasta el punto en que las sectas a las que se había unido acordaron en dejarlo ir. A veces incluso se fue por su propia voluntad. Para muchas sectas, no había marcha atrás después de unirse.
Sin embargo, no hubo cura para la velocidad de cultivo de Zanbaitu. Para decirlo sin rodeos, incluso si no quisiera irse, querrían que se fuera eventualmente. Tener un discípulo así era simplemente perder la cara. Justo así, se unió a una secta tras otra, pero no sirvió de nada. Eventualmente se unió a demasiadas sectas del mar del dragón demonio y se hizo bastante conocido. Todos lo llamaban Zanbaitu. Se referían a él como el discípulo de demasiadas sectas. Nadie recordaba su verdadero nombre. Al final, habló impotentemente con una expresión abatida. Es porque soy demasiado estúpido y tengo una constitución inferior. He decepcionado a mis maestros y mayores. Incluso soy más débil que un nuevo discípulo, incluso después de toda una vida de cultivo. Se lamentó con un suspiro después de decir esto y sintió desesperación. Al principio, pensó que era porque no tenía una ley de mérito adecuada o un maestro. A medida que pasó el tiempo y sufrió muchos fracasos sucesivos, perdió toda confianza y comenzó a considerarse estúpido e inadecuado para el cultivo. Entonces, de esta manera, regresó a su hogar, el Salón de los 100 Santos, para vivir el resto de su vida. Murmuró para sí mismo. Quizás no estaba destinado a ser parte de este mundo. Nací mortal, ¿por qué la necesidad de entrar en el mundo de la cultivación? Después de unirse a tantas sectas y cultivar tantas leyes, no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Li Qiye lo miró y dijo a la ligera. No es que tu constitución y talento sean insuficientes ni se debe a tu estupidez. Todas las cosas en la vida tienen una causa y efecto. Es solo que todavía no has encontrado tu propio karma. Zanbaitu sonrió amargamente y respondió. No hay necesidad de consolarme, joven noble. Algunas personas mayores me han dicho lo mismo. Si realmente no se debe a mi propia constitución, ¿por qué no he hecho ni medio paso de progreso? Desde su perspectiva, Li Qiye solo lo estaba consolando con las mismas palabras que había escuchado muchas veces de los ancianos de las otras sectas. Li Qiye sacudió la cabeza despreocupadamente. Después de todo, un hijo del clan Zan es diferente. Todo irá bien si cultivas la ley de mérito de tu clan. ¿Nuestra propia ley de mérito? La sorpresa de Zanbaitu se convirtió rápidamente en curiosidad cuando preguntó. Joven noble, ¿conoces la ley de mérito de nuestro clan? De hecho, estaba muy interesado porque Li Qiye pudo abrir las puertas de madera del salón, algo que nadie más había hecho antes. Por lo tanto, sospechaba que Li Qiye era un santo legendario. Por supuesto, no sabía que era un santo o un sabio. Eran solo figuras de los viejos cuentos después de todo. A pesar de todos los rumores acerca de que el Salón de los 100 Santos era protegido por los grandes sabios de los 9 cielos y las 10 tierras, los descendientes de los 3 clanes nunca antes los habían visto. Li Qiye sonrió débilmente y respondió. Si quieres las leyes de mérito perdido de tu clan, entonces vuelve al lago Dongting. En el pasado, los clanes Hong, Zhang y Shu deberían haber tenido algunos tesoros. Quizás puedas encontrar tus leyes allí. Zanbaitu abrió ligeramente la boca, pero finalmente se abstuvo de decir algo y solo suspiró. Li Qiye preguntó. ¿Podría ser que el lago Dongting ha estado despreciando a tu clan Zan? Zanbaitu hizo una pausa por un momento antes de responder. No sé mucho sobre los asuntos de los ancianos, pero el lago se preocupa por mí. No intentan alejarme. Eres tú quien no quiere volver. Li Qiye entendió su orgullo de inmediato. Zanbaitu no respondió. Li Qiye continuó. Deja que el pasado desaparezca. La lucha de poder de tus ancestros es historia antigua. Los clanes Shu, Hong y Zan una vez lucharon juntos. Amigos hasta la muerte, amigos en el campo de batalla. Nunca se dieron por vencidos, incluso en los momentos más brutales. Incluso si fuera sangre por sangre, aún se apoyarían mutuamente para seguir viviendo. Como descendientes, todos ustedes son indignos. Excluirse unos a otros solo por un poco de poder usando la traición y el engaño. Esto es simplemente tirar la cara de todos tus ancestros y mancillar su gran amistad. Li Qiye se detuvo por un momento en este punto. Después de tantos años, quienes compitieron por el poder probablemente ya no están allí. Es hora de que todos regresen y se apoyen mutuamente como una familia grande e interdependiente nuevamente. Solo de esta manera su lago Dongting podrá sobrevivir en el futuro. Li Qiye rara vez daría consejos de manera tan significativa a los extraños. Esto era indicativo de su respeto por los ancestros de los 3 clanes. Zanbaitu no tenía respuesta. Como descendiente, no estaba en condiciones de comentar sobre los asuntos de sus ancestros. Quizás él también se sentía un poco resentido. La gente del clan Zan siempre ha sido demasiado orgullosa. Li Qiye solo sonrió ya que entendió los sentimientos de Zanbaitu. Continuó diciendo.
Puedes estar enojado e infeliz con el clan Hong empujando a tus ancestros lejos del lago Dongting. El clan Zhang es una de las familias fundadoras, por lo que este sentimiento de indignación es inevitable. No lo sé. Zhang Baitu habló. El lago Dongting no tiene mala voluntad hacia mí, en lo que respecta a mi generación. No sé mucho sobre los conflictos en ese entonces, solo que después de irnos, mis ancestros no querían volver al lago. En cambio, se establecieron aquí, y este ha sido nuestro hogar desde entonces. 1000 años de ira, es hora de dejarlo ir. Li Qiye solo sonrió. No sabía mucho sobre la toma de poder entre estos descendientes, ya que no se tomaría la molestia de enterarse de este asunto podrido. Sin embargo, todavía esperaba que estos descendientes pudieran unirse algún día. Estos clanes solían coexistir y no podía faltar una sola pieza. Solo a través de la unidad del lago podría sobrevivir en el futuro. Cuando era más joven, este resentimiento estaba más o menos ahí. Zhang Baitu sonrió con ironía y suspiró. Pero ahora, estoy más cerca de la tierra que del cielo, así que no me importan demasiado las cosas innecesarias. Todo esto ya no importa. La enemistad entre los ancestros, simplemente déjalo ir. Lo correcto y lo incorrecto ya está en el pasado. Después de pronunciar personalmente estas palabras, se sintió bastante relajado. La enemistad entre sus clanes debería dispersarse como el humo. Durante esos años, su clan Zhang fue alejado del poder central del lago. Sus ancestros se mudaron furiosamente y decidieron proteger el Salón de los 100 Santos en su lugar y cortaron todos los lazos con el lago. Debido a esto, los descendientes abrigaron resentimiento durante muchas generaciones y no querían tener nada que ver con los clanes Hong y Shu. Li Qiye miró al anciano y dijo, es bueno pensar de esta manera. Donde hay voluntad hay un camino. Un día, podrás reír mientras piensas en estos viejos rencores. Crash. En este momento, el agua comenzó a salpicar violentamente cuando más de 100 cultivadores de escamas de hierro cabalgaban las olas para acercarse. No es bueno, el maestro de escuela de escamas de hierro está aquí en persona. La expresión de Zhang Baitu cambió rápidamente después de ver a estos expertos en las olas. No creía que la escuela llegaría tan rápido. Además, el maestro de escuela y los ancianos vinieron en persona. Capítulo 1234. Vieja placa. Más de 100 expertos de la escuela escamas de hierro, tan poderosos como tigres y lobos, cabalgaban sobre las olas. En un abrir y cerrar de ojos, subieron al Salón de los 100 Santos. Su líder era un anciano cuya espalda tenía una armadura impregnada de un brillo dorado. Esta fue una característica especial de la tribu escama de hierro después de que alcanzaron un cierto nivel de poder. Este líder resultó ser el maestro de escuela escamas de hierro, el padre de Lei Yu. Zhang Baitu palideció después de ver tantos expertos de esta escuela. A pesar de que era un hombre experimentado que había visto mucho, todavía se estremecía de miedo ante enemigos tan poderosos. Zhang Baitu se calmó y rápidamente le dijo a Li Qiye, joven noble, vete rápidamente. 2 manos no pueden ganar contra 4 puños. Mientras permanezcan las verdes colinas, no hay temor a que le falte leña. A pesar de su cultivo superficial, todavía podía decir que Li Qiye era poderoso. Sin embargo, la escuela tenía más de 100 expertos, a Li Qiye le resultaría difícil oponerse a ellos solo. No te preocupes. Li Qiye se sentó en los escalones de piedra y sonrió. Los que no se arrepienten deben pagar un precio enorme. El maestro de escuela escamas de hierro y sus colegas expertos acudieron al templo. Vieron a Li Qiye sentado en un escalón de piedra sin preocupaciones. La expresión de Lei Yu se torció cuando señaló a Li Qiye y gritó. ¿Eres tú quien mató a mis discípulos y lastimó a mi hijo? Li Qiye lo miró y sonrió. Eso es correcto. ¿Vas a cortar la cabeza de tu hijo y la tuya para pedir perdón ante el Salón de los 100 Santos ahora? Un tonto no conoce el miedo. ¿Todavía te atreves a presumir? Mi escuela escamas de hierro te hará pedazos. Y en cuanto a ti, viejo, esto también demanda tu cabeza. Lei Yu gritó con los ojos arrojando una furia ardiente. Como descendiente de una gran secta, nunca antes había sido humillado así. ¿Pedir perdón hacia el salón? El maestro de escuela no pudo evitar reírse. ¿Qué demonios es este lugar que justifique que mi escuela pida perdón? Ya has cometido un pecado imperdonable, tomaré tu cabeza y se la ofreceré a mis discípulos para que puedan mirar desde los cielos. En cuanto a ti, viejo Zhang. Los ojos del maestro de escuela se enfriaron mientras hablaba de manera imponente. Vendiste esta isla a mi escuela y tomaste nuestro dinero, pero ¿te atreves a retractarte? Un crimen digno de muerte. Hoy, tomaré esta isla de acuerdo con el acuerdo y aplastaré el Salón de los 100 Santos. Mentiroso.
Zhang Baitu saltó después de escuchar esto y señaló al maestro de escuela. ¿Desde cuándo vendí esta isla a tu escuela? Esto es simplemente coerción. ¿Es eso cierto? El maestro de escuela se burló y sacó un contrato. Está claramente escrito como tal en este contrato. Confío en que, en un momento, tu huella digital estará encima de un juramento con tu verdadero destino. Zhang Baitu tembló de ira. Sabía lo que la escuela quería hacer, así que espetó. Lei, ni se te ocurra. Me suicidaría antes de dejarte triunfar. Esta isla siempre pertenecerá a mi clan, no podrás tomarla. ¿De verdad? El maestro de escuela sonrió con desdén. Me temo que tu clan Zhan está a punto de llegar a su fin, ¿todavía crees que la isla pertenecerá al clan? Zhang Baitu estaba temblando de ira y ya no podía hablar. A decir verdad, estoy un poco decepcionado de ustedes, demonios marinos. Li Qiye se levantó perezosamente en este momento. Ha pasado demasiado tiempo y ustedes demonios tienen tan malas memorias. Quizás todos hayan olvidado a quién pueden y no pueden permitirse provocar. Parece que necesito manchar este lugar con sangre como un recordatorio de que este es el Salón de los 100 Santos, su santidad es inviolable y está protegida por los sabios de los 9 cielos y las 10 tierras. Los infractores serán asesinados sin piedad. Con eso, sus ojos dispararon una escalofriante intención asesina. Ja ja ja, protegido por los sabios. Lei Yu no pudo evitar reírse con una cruel mueca. ¿Dónde están ahora? ¿Eres uno de ellos? Jaja, ¿un joven como tú se atreve a llamarse sabio? Jajaja, santidad inviolable. Nuestra escuela Escamas de Hierro pisoteará este lugar y construirá otra sucursal aquí. Después de que Lei Yu terminó de hablar, Li Qiye apareció de repente frente a él y extendió su palma para agarrar su cabeza. ¿Qué estás haciendo? Lei Yu estaba aturdido por la sorpresa y quería correr hacia su padre. Sin embargo, fue demasiado tarde. Rip. Li Qiye le sacó la cabeza y la columna al instante mientras la sangre salpicaba por todas partes. No, su cabeza seguía moviéndose mientras gritaba antes de su inminente muerte. Pequeña bestia. El maestro de escuela no pudo salvar a su hijo a tiempo y tuvo que ver cómo se desarrollaba el proceso. Él vomitó sangre por la ira y lloró con furia. Mátenlo. Rómpanlo en pedazos. Él mismo sacó un sable y corrió hacia adelante. Joven, acepta tu muerte. En este momento, los ancianos y los otros expertos gritaron agresivamente. Todos ellos querían matar a Li Qiye con su ventaja numérica. Bang. 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 Las explosiones de los impactos resonaron, seguidas por el sonido de los huesos rompiéndose. Luego vinieron los sonidos de objetos cayendo al suelo. El maestro de escuela y todos los expertos cayeron al suelo al mismo tiempo como una flor en plena floración. La sangre fluía silenciosamente de sus cuerpos y empapaba el suelo y el pavimento de piedra. Todo esto sucedió en completo silencio. Los ojos del maestro estaban abiertos de par en par. Ni siquiera en la muerte supo cómo murió. Li Qiye fue demasiado rápido, ni siquiera tuvieron la oportunidad de reaccionar. Zhang Baitu luchó para calmarse. Estaba temblando de miedo y tropezó varios pasos hacia atrás. Aunque había visto asesinatos antes, esta era la primera vez que veía una masacre tan brutal. Li Qiye una vez más se sentó en los escalones de piedra como si nada hubiera pasado. Cuélgalos a todos en los árboles. Él ordenó con indiferencia. Que el mundo sepa que el Salón de los 100 Santos es el lugar de descanso de los espíritus valientes. Nadie puede violar su santidad. Algunas personas deberían comenzar a recordar mejor. Esto no es bueno, la escuela Escamas de Hierro se volverá loca. Zhang Baitu dudó y dijo. Esto no solo está provocando a la escuela, esto será ir en contra toda la raza de los demonios marinos. Solo necesitas escuchar. Li Qiye respondió inexpresivamente. La escuela Escamas de Hierro y los demonios marinos no son importantes. Si los señores de esta raza comprenden la importancia del Salón de los 100 Santos, se meterán la cola entre las piernas. Zhang Baitu se detuvo un momento antes de seguir las instrucciones de Li Qiye y comenzó a colgar los cuerpos en los árboles. Hacerlo en el lugar más visible estaba realmente enviando un mensaje a sus enemigos. Después de ocuparse de este asunto, regresó al lado de Li Qiye y preguntó, ¿y ahora qué? ¿Qué más que destruir la escuela Escamas de Hierro? Me mantengo fiel a mis palabras. Li Qiye sonrió y se levantó para mirar la placa del templo. ¡Bum! El cuervo en la placa parecía cobrar vida. De repente abrió los ojos mientras la placa disparaba una luz interminable. En un instante, la placa se fue volando con el ímpetu de una caballería invencible. ¡Bang! Una aura violenta destructora del mundo salió al instante.
Rompió el vacío y emergió en el cielo sobre la escuela Escamas de Hierro. ¿Qué está pasando? Los ancestros estaban confundidos después de sentir que esta aura invencible envolvía su escuela. Clank. 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 Se produjeron explosiones metálicas. La placa sufrió un gran cambio, como si se tratara de una gigantesca deidad blindada que descendía del cielo. ¡Boom! La tierra tembló mientras una ola de marea increíblemente alta se elevaba hacia el cielo. La totalidad del mar del demonio dragón se vio afectada por los temblores. La placa portaba la voluntad suprema de una caballería imparable e instantáneamente penetró en el terreno ancestral de la escuela Escamas de Hierro. A pesar de las barreras defensivas de varias capas, el terreno ancestral no pudo resistir un solo golpe e inmediatamente fue aniquilado. ¡No! Los ancestros no pudieron evitar gritar después de ver la destrucción de su tierra ancestral. Fue muy tarde. Con solo un ataque, la escuela se derrumbó por completo y la sangre de sus discípulos manchó el mar. Muchas personas sintieron este cambio y se asombraron. El lago Dongting era la secta más cercana. También estaba alarmado, pero nadie sabía lo que estaba pasando. La voluntad invencible de una caballería había cruzado el cielo y la tierra, haciendo temblar a innumerables criaturas. Esta conmoción había sobresaltado a algunas existencias verdaderamente supremas. En la ubicación más alta de la ciudad arcoíris, una persona entre las nubes de repente se levantó en estado de shock. Sus ojos iluminaban el mundo. ¡Qué tonto ciego maniobró contra el Salón de los 100 Santos! Este desarrollo conmocionó a esta persona. ¿Ese es el lugar protegido por los grandes sabios? Entonces, ¿qué idiota decidió blasfemar contra los espíritus valientes? Eso es simplemente cortejar a la muerte. Otras sectas y linajes no sabían lo que estaba pasando. Fue solo después de mucho tiempo que estas pocas existencias antiguas finalmente se calmaron. Capítulo 1235. Escuela Menor Zen. Después de mucho tiempo, una existencia antigua que sabía lo que sucedió conmovedoramente habló. El Salón de los 100 Santos es el intocable lugar de descanso de los héroes. Algunos tontos no lo saben y solo piensan en él y en el lago Dongting como una tierra del tesoro que vale la pena codiciar. ¿Por qué no piensan en la razón por la que no se ha tocado durante millones de años? Lo que sea, solo unos pocos tontos que quieren morir. Mis viejos huesos no quieren unirse a esas aguas fangosas. Después de comentar, esta existencia volvió a dormir e ignoró este asunto por completo. De vuelta en la isla, la placa regresó a la cima del templo. Todavía era incomparablemente vieja como antes. Zhang Baitu había caído de rodillas por la presión que emanaba del aura invencible. Le tomó mucho tiempo calmarse. Sin embargo, todavía estaba aturdido. Ni siquiera en sus sueños habría pensado que esta vieja placa de la sala tenía tanto poder. Finalmente, se levantó y lo miró mientras balbuceaba. Esto es. Tardó medio día, pero no pudo pronunciar una oración completa con claridad. ¿Aún no lo entiendes? Los grandes sabios que protegen el salón no se refieren a mí, Liquiye dijo rotundamente. Son los espíritus de los clanes Zhang, Shu y Hong, respondiendo a la llamada una vez más. ¿Espíritus? Zhang Baitu quedó aturdido por un momento. Tus ancestros fueron benévolos, de mente abierta y valientes. No eran los más poderosos de su generación, pero muchos dioses aún los admiraban. Esto no se debió a sus logros o fuerza, sino a sus mentes magnánimas y piadosas además de ser muy leales. Estas características son dignas de admiración, tan preciosas como el oro y el jade. Con eso, miró a Zhang Baitu y continuó. Pero en cuanto a sus descendientes no filiales, mira lo que han hecho. Volverse unos contra otros para obtener un poder insignificante, cortar todos los lazos. Cuando tus ancestros se encontraban en la cima para mirar hacia abajo al mundo, incluso así no pensaban en competir por el poder. ¿Cómo pueden no avergonzarse al verlos desde arriba? Zhang Baitu no pudo calmarse. Se imaginó los escenarios en donde los tres clanes lucharon juntos. Los vio en un campamento, sin abandonarse ni siquiera ante la muerte. Me seguirás por ahora. Liquiye ordenó. Ve a ordenar tus pertenencias, yo seguiré adelante. Espérame en la ciudad arcoíris. Después de emitir la orden, señaló el aire y creó un portal, se fue instantáneamente. Mientras tanto, Zhang Baitu se quedó allí, distraído. Después de mucho tiempo, finalmente se calmó, pero aún sentía que esto era un sueño antes de empacar sus cosas. Había muchas islas fuera del lago Dongting. Por supuesto, no podían compararse con el lago ni en tamaño ni en recursos. Entre ellos, la escuela menor Zen podría considerarse un poderoso linaje con 5 islas.
Toda su tierra ancestral fue construida sobre estas 5 masas de tierra. La escuela menor Zen estaba bastante lejos del lago Dongting. Fue establecido por humanos también y solo consistía en cultivadores humanos. Esto le dio un poco de fama en el mar del dragón demonio. Hubo un invitado hoy que específicamente quería conocer a su maestro de escuela. Si se tratara de otra secta, no sería tan fácil ver a un maestro de escuela como este. Después de todo, era una posición prestigiosa, no cualquiera podía verlos. Sin embargo, la escuela menor Zen era un linaje relativamente pequeño. Su maestro de escuela no se puso aires. Después de escuchar que un joven humano quería verlo, una recepción personal estaba en orden. En la habitación, él y el invitado se sentaron antes de que finalmente mirara a este joven. Era una persona de aspecto muy normal sin apariencia de maestro. Sin embargo, siendo el líder de una pequeña secta, pisaba con mucho cuidado, independientemente de con quién pudiera estar hablando. ¿Puedo saber su nombre? Finalmente, ahuecó los puños a modo de saludo. Li Qiye. Resultó que después de salir del pasillo, fue directamente a la escuela menor Zen. Su propósito era encontrar más información sobre su Yongguang. Después de escuchar el nombre Li Qiye, el maestro de escuela inmediatamente se levantó y respetuosamente apretó los puños de nuevo. Así que es el joven noble Li de la tierra del pavo real. Disculpe, este humilde tiene ojos, pero no pudo ver el monte Tai. Por favor, perdónanos. Como líder, tenía sus propios canales de inteligencia, especialmente con respecto a las noticias relacionadas con la raza humana. La historia de Li Qiye sacrificando 1000 millones de peces marinos para el árbol pavo real también se había extendido al mar del dragón demonio. Li Qiye estaba satisfecho con la actitud del maestro de escuela y asintió. El maestro de escuela no esperaba que el sucesor del árbol viniera al mar del dragón demonio. Estaba bastante sorprendido y emocionalmente habló. Joven noble Li, eres el gran discípulo del árbol pavo real y serás el maestro de la tierra del pavo real en esta generación. Parece que la raza humana continuará teniendo un santuario en el mundo espiritual celestial. Muchas personas consideraron que Li Qiye era el controlador del árbol o incluso un discípulo del árbol pavo real. Li Qiye no se molestó en corregir este malentendido. Él asintió y dijo, no he venido hoy por nada relacionado con la tierra del pavo real. Solo quiero preguntar acerca de una mujer que ha estado aquí. Debes estar preguntando por la señorita Su. El maestro de escuela pensó en cierta persona después de escuchar esto. Li Qiye lo miró y asintió nuevamente. Sí, quiero saber qué le diste. El maestro de escuela tembló internamente. Dudó y habló de mala gana. Bueno, no es que no confíe en ti, sino que esto se relaciona con los asuntos personales de otra persona. No te preocupes, la conozco mejor que tú. Somos de la misma secta. Li Qiye dijo monótonamente. Pero aún puedo adivinar, aunque no me lo digas, ya que parece que no eres completamente humano. El maestro de escuela se sorprendió al escuchar esto. ¿Qué quieres decir, joven noble? Tú sabes de qué estoy hablando. Li Qiye dijo sonriendo. El linaje de la puerta inmortal fluye a través de ti. Aunque es muy débil, su marca es indeleble. Es solo que la marca del linaje del clan del emperador inmortal Bushi es extraordinaria. El maestro dio varios pasos hacia atrás y miró a Li Qiye con horror. Los extraños no deberían saber tales cosas, sin embargo, Li Qiye pudo ver a través de él con sus ojos penetrantes. El maestro de escuela se calmó y se recostó en su silla antes de sonreír irónicamente. Tu visión es maravillosa. Este humilde ya no lo ocultará. Suspiró y continuó. Tienes razón, una de mis ancestros femeninos era de la puerta inmortal. Después de su declive, se casó con su esposo aquí en el mar del dragón demonio. También trajo algunos artículos de la puerta inmortal a este lugar. Li Qiye especuló. Lo que le interesaba era cómo el ancestro del clan Su tenía una conexión con la puerta inmortal. Algunos tesoros. El maestro de escuela admitió. Pero ninguno de ellos es particularmente increíble. Li Qiye se rió y sacudió suavemente la cabeza. No te preocupes, no estoy aquí por tesoros. Además, si quisiera tesoros de la puerta inmortal, no habría venido aquí. Ah, hay un malentendido. El maestro de escuela sonrió apresuradamente en respuesta. Ella trajo algunos artículos en su dote que se usaron hace mucho tiempo. Si tuviera un tesoro destructor del mundo, la escuela Zen menor no sería un pequeño linaje en este momento. Entonces, ¿qué le diste a la señorita Su? Li Qiye se rió entre dientes. Un mapa. A lo que el maestro de escuela respondió. Pero no es un mapa del tesoro ni nada. Es un mapa muy extraño sin uso. Si no fuera porque la señorita Su traía la otra mitad del mapa con ella, no habría sabido que era la mitad de un mapa en primer lugar.
Tenía que tenerlo, así que pagó una cantidad exorbitante de jades refinados por él. Licky le preguntó casualmente, ¿qué tipo de mapa es? El maestro de escuela reveló una sonrisa irónica y dijo, a decir verdad, tampoco sé qué tipo de mapa es. Fue arrojado a una esquina de la casa y nadie lo ha visto antes. Después de que la señorita Su trajo la otra mitad aquí, finalmente lo recordé. Después de que ella recibió la otra mitad, también eché un vistazo rápido. Es un mapa muy extraño, no podía ponerle pies o cabeza. Por supuesto, definitivamente no es un arte para la vida eterna. Al final, agregó esta oración para que Liquille no tuviera ningún malentendido. Liquille se echó a reír. Sé lo que quieres decir. Tenga la seguridad de que no estoy aquí por el arte de la inmortalidad. Si un artículo así cayera en tus manos tan fácilmente, incontables personas en los últimos millones de años no lo habrían estado buscando. No es algo que puedas poseer. Su perspicacia es digna de admiración. El maestro de escuela se sintió aliviado después de escuchar esto. No quería que Liquille pensara que alguna vez tuvo el arte de la inmortalidad. Si esta noticia se extendiera, entonces sucedería un desastre en su escuela. Gracias por tu tiempo, adiós. Después de sus preguntas, entendió que el maestro de escuela tenía un conocimiento limitado, por lo que no había necesidad de curiosear más. De hecho, no tenía prisa por encontrar a su Yongwan. Mientras ella no estuviera en peligro, él estaba bien con eso. Solo tenía curiosidad sobre lo que ella había hecho para que incluso el caballo esquelético del emperador inmortal Bushi comenzara a correr afuera. Por supuesto, también sabía que el colapso del emperador inmortal en aquel entonces no era tan simple. De lo contrario, el emperador no habría dejado algunas medidas de precaución. El maestro de escuela preguntó con entusiasmo. Si no te importa, ¿puedes quedarte en nuestra humilde morada por unos días? Liquille era el sucesor del árbol pavo real. En el futuro, podría convertirse en un líder para la raza humana en el mundo espiritual celestial, por lo que el maestro de escuela quería hacerse amigo de él. Liquille sonrió y sacudió la cabeza. Miró al maestro y casualmente sacó una caja de madera. Gracias por su hospitalidad. Este es un regalo de saludo, adiós por ahora. El maestro quedó desconcertado. Aceptó la caja de madera y olió una fragancia medicinal. Levantó la vista para decir, joven noble, eres demasiado educado. Sin embargo, Liquille ya había desaparecido sin dejar rastro. El maestro de escuela finalmente se calmó y abrió la caja de madera. Estaba asombrado y tropezó varios pasos hacia atrás sin poder creer lo que veía. Un ginseng de sangre de 1.000.000 de años. Esto realmente lo asustó porque era solo un regalo de saludo. ¿Cuán extravagante era esto? No era un artículo en el que incluso se atrevería a pensar. Liquille se lo dio debido a su honestidad. Si no fuera alguien que se enorgulleciera de ser un maestro de escuela, Liquille no le habría dado el regalo. Después de que el maestro de escuela se calmó, rápidamente lo guardó. Tal artículo podría provocarles un desastre que terminaría con la secta si otros lo descubrieran. Capítulo 1236. Isla Arcoiris. Si el lago Dongting era una joya sobre la montaña del dragón, Ciudad Arcoiris estaba situada al final de su cola. La cola de la cordillera estaba salpicada de muchas islas como las estrellas en el cielo. Todas ellas eran bastante pequeñas pero exquisitas. Los habitantes aquí usaron los árboles en los alrededores para construir lindas casitas. En la cordillera y la ciudad Arcoiris, la gente usualmente mencionaba otro linaje, uno que era muy misterioso en el mundo espiritual celestial, el reino del dragón gigante. Algunos creían que efectivamente existía, mientras que otros negaban esta afirmación. ¿Quién sabe la verdad en este asunto? Según las leyendas, el antepasado del reino era el dios dragón gigante. La existencia de esta deidad fue ampliamente aceptada, a diferencia del reino. Se consideraba la existencia máxima de los demonios marinos. Después de morir, su enorme cuerpo se convirtió en la cordillera del dragón gigante actual. Y a partir de entonces, sus descendientes prosperaron y poblaron esta área. El reino también fue establecido por ellos dentro de las profundidades del rango. Sin embargo, la ubicación y las características del reino aún eran misterios para los forasteros. Sin embargo, uno podría encontrar algunas huellas de este reino en Ciudad Arcoiris. Algunos dijeron que esta ciudad era una ventana del reino del dragón gigante. Fue establecido intencionalmente como un alcance hacia el mundo secular. Mientras tanto, las islas Arcoiris eran solo el comienzo de la ciudad. Uno debe atravesar las islas antes de poder llegar a la ciudad. Liquille entró en una isla y sonrió débilmente mientras miraba al cielo. Una serie de islas apareció ante él con personas yendo y viniendo.
Humanos, demonios marinos, y todos estos cultivadores solo se detenían un poco antes de intentar ingresar a la ciudad arcoíris. Vio un carruaje atravesando esta isla. Era muy extravagante y su cuerpo estaba hecho de metales preciosos de la dinastía profunda. 8 compartimientos diferentes arrojaron agua que allanó un camino en el cielo para que el carruaje pudiera avanzar aún más rápido. 8 de los fénix más raros del mundo espiritual celestial estaban realizando este lujoso viaje. Las luces centelleantes los acompañaron e hicieron que pareciera que su dueño era una deidad patrullando. Muchas doncellas guapas estaban detrás del carruaje mientras los sirvientes más jóvenes arrojaban flores al lado del carruaje. Dondequiera que estuviese, los 10 kilómetros que lo rodeaban estarían llenos de flores ondeantes. Fue la muestra más ostentosa de riqueza y nobleza. No mucha gente se pondría en una postura tan dominante en el mundo espiritual celestial. Lo que es más importante, la mayoría de los cultivadores no perseguían este tipo de lujo, por lo que este tipo de viaje lujoso era bastante raro. También atraía fácilmente los celos e incluso problemas de los demás. Sin embargo, el maestro de este carruaje probablemente nunca pensó en eso. De hecho, en el momento en que la gente vio la pequeña bandera en el carruaje, rápidamente cedió, y mucho menos causó problemas. Sabían que esta era la bandera del dios monarca profundo. Solo a los más cercanos a él se les permitió usar este estandarte. Un cultivador murmuró. Gongsun Meiyu está aquí. Su amigo le recordó. SHH, cálmate. Mejor llama a la reina Gongsun. Escuché a personas del mar del abismo decir que a ella le gusta que la llamen reina. De lo contrario, ella podría matar al azar a la gente si está de mal humor. La gente tenía diferentes emociones mientras miraba este lujoso carruaje. Algunos estaban asombrados mientras que otros eran envidiosos, pero independientemente de lo que sintieran, la reacción más común fue retirarse. Gongsun Meiyu era una concubina del dios monarca profundo y se sabía que se había ganado su favor. Corre el rumor de que incluso podría ser promovida de concubina a esposa, la nueva reina de la dinastía profunda. De hecho, ella no solo confió en su belleza para ganarse su amor. Antes de casarse con él, ella ya había sido famosa entre la generación más joven de espíritus encantadores. Su cultivo fue muy poderoso ya que una vez fue un prodigio. Alguien especuló. Si la reina Gongsun está aquí, quizás el monarca también está en camino. Su compañero respondió en voz baja. No hables descuidadamente. Escuché que la reina Gongsun está muy malhumorada en este momento. Su criada favorita fue asesinada por un humano llamado Li Qiye. Probablemente esté en un viaje para sentirse mejor, o tal vez esté tratando de encontrar a ese tipo. Li Qiye ignoró el carruaje. Entró en una posada y bebió en silencio, esperando que Zhang Baitu viniera. Suspiró en silencio mientras miraba fuera de la posada para mirar el océano y la débil cordillera de Dragón a lo lejos. De hecho, muchos cultivadores en reposo lo estaban mirando también. Un cultivador le preguntó a su amigo sentado a su lado. ¿Realmente hay dragones en esas montañas? O más bien, ¿existe realmente una raza así en este mundo? Un anciano reflexionó por un momento sobre esta pregunta antes de contestar. Eso dependerá de cómo definas la raza dragón. Si existen en esas montañas o no, es difícil de decir. Sin embargo, los demonios dragón de hecho existen en el mundo espiritual celestial. Ellos son los más importantes entre nuestra raza demonio marino. Algunos antepasados creen que los dragones allí también son parte de los demonios dragón marino. Hablando de dragones, he oído hablar de cierta leyenda. Un amigo en la misma mesa agregó. Hace mucho tiempo, un pequeño dragón negro solía jugar alrededor de estas montañas y esta región marina. Nadó a través de las islas arcoíris, pero quién sabe si es real o no. Otro amigo se unió felizmente. También he oído hablar de eso. Este pequeño dragón negro causó muchos problemas en el lago Dongting. Más tarde, fue sometido por un inmortal. El cultivador que inició la conversación se volvió bastante curioso y rápidamente preguntó. ¿Inmortal? ¿Un verdadero inmortal? Probablemente sea solo un cuento de hadas. ¿Dónde puedes encontrar inmortales en este mundo? El anciano sonrió y negó con la cabeza. Uno de los amigos agregó. Escuché una versión que es un poco diferente. Dice que la persona que sometió al pequeño dragón negro no era inmortal en absoluto, era un atroz rey demonio. Después de que este rey demonio derribara al dragón, lo despellejó y bebió su sangre antes de hervir la carne y comerla. Li Qiye, que estaba sentado en una esquina, casi escupió su vino. Algunos rumores seguían propagándose y, finalmente, la historia se volvió completamente diferente. A Li Qiye realmente no le importaba esta pequeña charla. Él sonrió suavemente y dejó de escuchar.
Después de un buen rato, Zhang Baitu finalmente llegó. Vio a Li Qiye y rápidamente se inclinó. Li Qiye asintió y le indicó que se sentara. Llegas tarde. Li Qiye habló informalmente mientras bebía y disfrutaba del paisaje exterior. Algo sucedió que me retrasó un poco, solo un pequeño asunto. Zhang Baitu sonrió torpemente mientras se frotaba las palmas. Li Qiye frunció el ceño y preguntó: ¿Alguien vino a buscar problemas? No, no. Zhang Baitu vio la expresión de Li Qiye y su alma casi se fue de su cuerpo. Rápidamente agitó sus manos para negar el reclamo. Pero, ¿cómo podría un pequeño personaje como él soportar la mirada de Li Qiye? Eventualmente se dio por vencido con una cara amarga. Joven noble, realmente, no es gran cosa. Debido a la gran conmoción anterior, los discípulos del lago Dongting tenían miedo de que algo me hubiera sucedido, así que vinieron a hacer preguntas, eso es todo. Realmente no me preocuparon en absoluto, de verdad. En su opinión, Li Qiye definitivamente no era una persona bondadosa. Una sola conversación discordante podría llevar a un baño de sangre. Probablemente pertenecía al tipo de gente que mataría a tantos provocadores como fuera posible. Debido a esto, tenía miedo de que Li Qiye malinterpretara y matara a los discípulos del lago. Él nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo si eso sucediera. Li Qiye le lanzó una rápida mirada antes de dirigir su mirada hacia las montañas. Después de ver a Li Qiye no insistir en el problema, Zhang Baitu finalmente se sintió aliviado. Pensó en aquel entonces cuando los discípulos vieron los cadáveres que colgaban de los árboles. ¿Cómo no podrían estar asustados? Por supuesto, él no quería que estos discípulos provocaran a Li Qiye, sería lo mismo que cortejar la muerte. Finalmente reunió su coraje y le preguntó en voz baja: «Joven noble, ¿a dónde vamos ahora?» Li Qiye retiró su mirada y respondió: «A Ciudad Arcoiris para que tomes algunas cosas. Tenemos que preparar ciertas cosas para destruir tu base Dao y comenzar de nuevo». ¿Destruir mi base Dao? El anciano se sobresaltó después de escuchar esto. A pesar de que su base era muy superficial, todavía era el fruto de varias docenas de años de esfuerzo. No podía aceptar esto tan rápido. Li Qiye lo miró con un ojo y dijo: «No hay nada por lo que sentirse perdido. No estoy tratando de menospreciarte, pero tu base Dao es tan buena como no tener nada, es completamente prescindible. Destruir para reconstruir desde el principio, este es el camino a seguir». Zhang Baitu tuvo que admitir que su base realmente carecía de valor y era prescindible. Preguntó con cierta preocupación: «Pero ya no soy joven, ¿puedo manejarlo?» Ya era bastante viejo. Destruyendo la base a la edad que tenía puede llevar fácilmente al agotamiento, seguro que moriría. Li Qiye respondió casualmente: «No te preocupes. Conmigo aquí, sería difícil para ti morir incluso si quisieras. Entonces haremos lo que dices, joven noble». Tomó una decisión después de un momento de vacilación. En sus ojos, Li Qiye no tenía necesidad de hacerle daño. Si lo quisiera, bastaba con un dedo para matarlo, no había necesidad de pasar por tantos problemas. Capítulo 1237. Hong Yujiao. Li Qiye asintió y continuó mirando la neblinosa cordillera en silencio. Esta cordillera se extendía por 10 millones de millas como un dragón acostado en el océano. Estaba completamente envuelto en niebla, un dragón con una cabeza visible pero una cola indiscernible. Esto hizo que toda la zona sea aún más misteriosa. Inconscientemente, su visión de las montañas se volvió un poco confusa durante esta larga observación. ¿Quién sabe si fueron sus ojos los que se volvieron borrosos o la cordillera misma perdiendo definición? Se volvió distraído durante mucho tiempo. Algunos recuerdos no deseados resurgieron y su corazón saltó como si estuviera siendo agarrado por algo. Zhang Baitu tranquilamente se sentó allí y no dijo nada después de notar la intensa mirada de Li Qiye. Joven noble. Eventualmente, la expresión de Li Qiye se volvió muy extraña, lo que le hizo preguntar: ¿estás bien? Li Qiye se sobresaltó y recuperó la razón. Él suspiró suavemente y respondió: no es nada. Es solo que la cordillera es demasiado increíble. Algunas cosas de allí son realmente inolvidables. Zhang Baitu lo malentendió y se rascó la cabeza mientras aceptaba. Bien, esta cadena montañosa siempre ha sido increíblemente encantadora. Es extremadamente misteriosa, por lo que invoca la curiosidad de casi cualquier persona. Todos quieren saber si el reino del dragón gigante realmente existe o no. Pero nadie ha sido capaz de verificar esto. Según la leyenda, a menos que se les concediera el permiso del reino, nadie podría entrar allí. Ha habido muchos intentos de ingresar, pero ninguno tuvo éxito público. ¿Quieres ir a echar un vistazo también?
Pensó que Li Qiye quería entrar en la cordillera, pero Li Qiye estaba pensando en otra cosa. Tal vez. Li Qiye solo sonrió y preguntó casualmente. ¿Cómo está el clan Jian en este momento? ¿Te estás refiriendo al clan Jian de Ciudad Arcoiris? A pesar de ser un don nadie, Zhang Baitu aún sabía algunas cosas sobre Ciudad Arcoiris debido a lo cerca que estaba. Sí. Li Qiye asintió. Su mente estaba un poco desenfocada. El clan Jian todavía está muy bien en Ciudad Arcoiris. Todo el mundo dice que es el clan número 1 allí. Zhang Baitu le dijo a Li Qiye todo lo que sabía. Escuché que están muy cerca de la raza humana. Algunos también dicen que están relacionados con el reino del dragón gigante. Es un clan relativamente discreto, pero todos sabemos cuán poderosos son. El maestro del clan Jian ha vivido durante miles de años, pero sigue siendo tan vigoroso como siempre. Li Qiye permaneció impasible después de escuchar esto, pero estaba suspirando por dentro. El mocoso del clan Jian todavía estaba vivo. Desafortunadamente, no quería enfrentarlo. El mundo espiritual celestial tampoco era un lugar que quisiera visitar. Había muchos recuerdos que prefería olvidar. Durante su silencio, una mujer vestida con un apretado traje verde llegó afuera de la posada. Su figura curvilínea contrastaba su actitud fría y decidida. Esta fue Hong Yujiao quien se encontró con Li Qiye en el lago Dongting. Zhang Baitu se sorprendió de verla. Mientras tanto, ella inmediatamente se acercó cuando lo vio y ahuecó sus puños. Hermano mayor Zhang, hace mucho tiempo que no te veía. Aunque Zhang Baitu no era un discípulo del lago, de acuerdo con la jerarquía de sus ancestros, Hong Yujiao aún necesitaba llamarlo hermano mayor. Ah, hermana Hong, mucho tiempo sin verte. Tu cultivación ha aumentado una vez más. Zhang Baitu sonrió con ironía y se alejó con la intención de bloquear a Li Qiye de su vista. Él no quería que ella lo viera. No estaba preocupado por Li Qiye, sino por la seguridad de Hong Yujiao porque podía adivinar débilmente por qué había venido a este lugar. No sirvió de nada porque ella ya había visto a Li Qiye y habló con un poco de sorpresa. ¿Eres tú? Li Qiye todavía estaba meditando mientras miraba la cordillera, por lo que no la escuchó. A ella no le gustaba su actitud, pero este no era el lago Dongting. Ella no quería complicarlo desde que vino por Zhang Baitu. En cuanto a Zhang Baitu, se lamentó en su mente. Sabía que esto era inevitable y solo deseaba que Hong Yujiao se preocupara por sus palabras. Hermano, mi padre me encomendó que le preguntara sobre algunas cosas. Se sentó y lo miró con seriedad. Su padre era el actual maestro del lago Dongting, Hong Tianfu. ¿Sobre qué? Preguntó rápidamente, a pesar de saber muy bien de qué quería hablar. Este era el asunto que no quería que ella mencionara. Ella dijo. Escuché algunas noticias acerca de personas de la escuela Escamas de Hierro vinieron a causarte problemas. Fiel a sus expectativas, intentó desviar el tema. Ah, ¿sobre eso? Ya se terminó. Querían comprar el salón de los 100 santos, pero ¿cómo podría vender la casa de los antepasados? Entonces dije que no. Ella dijo en voz baja. ¿Qué pasó en la isla entonces? Hermano, este no es un asunto menor. Esto no fue un intento de culparlo o interrogarlo, ella necesitaba saber la verdad de este gran evento. De la nada, un aura divina suprimió todo el mar del dragón demonio. A continuación, se propagan las noticias sobre la destrucción de la escuela Escamas de Hierro. Un poco más tarde, el lago Dongting descubrió que los cadáveres del maestro de la escuela Escamas de Hierro y más de 100 de sus seguidores estaban colgados en el salón de los 100 santos. ¿Cómo no podría sorprender al lago con esto? Por supuesto, no conectaron el aura que destruyó la escuela Escamas de Hierro con el salón. Sin embargo, todavía era un gran problema ya que esos cadáveres se encontraban en esa isla. Después de todo, su lago era el principal sospechoso de estas muertes. De hecho, después de descubrirlo, eliminaron esos cuerpos. Zhang Baitu no se atrevió a dejar que Li Qiye lo supiera ya que tenía miedo de que se enojara y se abriera camino para destruir el lago. Bueno, Zhang Baitu no supo cómo responder. Él no era alguien bueno para mentir, por lo que tosió y dijo, bueno, la responsabilidad no recae sobre nosotros. Fue la escuela Escamas de Hierro forzando una venta. Li Qiye retiró su mirada y lentamente dijo, ¿por qué hacer tanto escándalo de algo tan trivial como destruir una escuela Escamas de Hierro? Zhang Baitu estaba alarmado. No estaba preocupado por sí mismo, tenía miedo de que Hong Yujiao provocara a Li Qiye. Su superficial cultivación no le cegó la visión, sabía que Hong Yujiao había aprendido las artes de su padre, pero ella no era nada ante Li Qiye. Ella sería aplastada por solo uno de sus dedos. La expresión de Hong Yujiao cambió cuando miró a Li Qiye con una mirada severa y preguntó, ¿me puede dar su nombre?
Zhang Baitu quería decir algo, pero se abstuvo de hacerlo. Li Qiye la miró y sonrió. Mi nombre no importa. Solo quiero decir que tu lago Dongting está empeorando con cada generación sucesiva, perdiendo de vista la gran imagen solo por pequeños avances en el poder. Él se rió y continuó. Mira tu lago ahora. A diferencia de tus antepasados que protegían la vitalidad de la raza humana, ahora son solo un grupo de cobardes que se esconden en la ciudad. Toda su gloria ha sido desechada por su generación. Hoy, incluso se han olvidado de las almas de sus antepasados y de su tótem espiritual. Tengo curiosidad, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que tu lago fue a adorar al Salón de los 100 Santos? ¿Han sido 50 o 100 generaciones? Me temo que tu lago incluso ha olvidado quiénes son los consagrados en el salón. Con eso, suspiró y ya no quiso mirarla. Ella no pudo responder debido a la falta de conocimiento sobre este asunto. Ella solo sabía que algunos antepasados del lago especularon que el Salón de los 100 Santos podría estar guardando algunos tesoros. Nosotros, los descendientes, no estamos calificados para comentar sobre el asunto de nuestros antepasados. Eventualmente, ella respondió. Solo quiero preguntarte, ¿mataste al grupo del maestro de la escuela Escamas de Hierro? Esto era lo que más le preocupaba. Después de todo, el maestro de escuela y los ancianos de un linaje de demonios marinos habían muerto muy cerca del lago Dongting, e incluso su secta fue destruida. Una vez que se difundiera esta noticia, su lago se convertiría en el principal sospechoso. Por supuesto, ella entendió que Zhang Baitu no podía matar a ese grupo, por lo que la única posibilidad era que fuera esta persona sentada frente a ella. Entiendo la intención de tu lago. Li Qiye sonrió. Necesitan encontrar un asesino para eliminar esta sospecha. Capítulo 1238. Regaño. Ella mantuvo la calma a pesar de su acusación y bajó el tono. Este es un asunto grave, por lo que nuestro lago Dongting llegará al fondo de esto. ¿Llegar al fondo? Li Qiye no pudo evitar reírse. Cuando la escuela Escamas de Hierro intimidó a Zhang Baitu, cuando intentaron obligarlo a vender el Salón de los 100 Santos, ¿dónde estaba su lago entonces? Y ahora, durante las secuelas, tu lago está tratando de mantenerse alejado de todo lo que tenga que ver con este evento. Bastante interesante. Bueno, Zhang Baitu habló suavemente. Joven noble, esto realmente no es culpa del lago. No les dije nada. Li Qiye sonrió y agitó su manga. No tienes que hablar por ellos, sé muy bien lo que está pasando. No tienes que decirme que el lago tampoco ha eliminado los cuerpos. Yo, Zhang Baitu estaba asustado. No esperaba que Li Qiye lo predijera tan rápido, por lo que no tuvo respuesta. Hong Yujiao respondió en su lugar. El hermano Zhang no tiene la culpa, esta fue la decisión del lago y no tiene nada que ver con él. Después de escuchar esto, Li Qiye lentamente se volvió hacia Hong Yujiao y sonrió. Esto es me gusta más, hablado como una familia. Ella respiró hondo y lo miró. Con el debido respeto, esto no es una broma, espero que puedan aclarar este asunto o los demonios marinos en esta región podrían ir en contra del lago Dongting. En ese momento, el lago estará aislado del resto del mundo. ¿Aislado del mundo? Li Qiye se rió. Este tipo de cosas nunca sucederán. Mata a 30 o 50 de los hombres de alguien y jurarán no compartir nunca más este cielo contigo. Pero si matas a 1000 millones de ellos, obedientemente meterán sus colas entre sus piernas. Los que no estén convencidos tendrán sus huesos esparcidos por el suelo. Sus ojos se volvieron fríos en este punto. No soy alguien que esté de acuerdo con usar la fuerza para intimidar a los débiles, y no toleraré ningún acto inmoral de mis seguidores. Sin embargo, aquellos que se atrevan a provocarme o dañar a mis seguidores, independientemente de si son fuertes o débiles, serán asesinados antes de hablar sobre quién estaba en lo correcto o no. Solo cuando se use sangre para hablar, los demás entenderán dónde está la línea de fondo. De lo contrario, la gente pensará que eres un blanco fácil, y te intimidarán mientras piensan que los humanos en el mundo espiritual celestial son meras hormigas. Es una pena que tu grupo no haya heredado la sangre caliente de sus ancestros o su disposición a matar. Continuó con indiferencia. Tu lago está dispuesto a sacrificar a Zhang Baitu para separarse de esta situación, tal vez incluso renunciar por completo al Salón de los 100 Santos. Mientras los intereses de tu lago estén intactos, todo se puede negociar. Zhang Baitu tembló después de escuchar la frase sobre matar a todos los que se oponían y responder con sangre. Realmente tocó su corazón. No tenemos esas intenciones. A pesar de no poder refutar todas las acusaciones de Li Qiye, Hong Yujiao aún dijo. No queremos convertir al hermano Zhang en un escudo, nuestro objetivo es descubrir la verdad para que otros no malinterpreten la situación. ¿Interpretar mal?
Li Qiye se rió sarcásticamente y dijo, ¿y qué si no lo entienden? La escuela Escamas de Hierro y los forasteros no son nada. ¿Quién los necesita para entender las cosas claramente? ¿Y qué si no lo hacen? Ni siquiera puedes proteger los espíritus de tus ancestros e incluso se han olvidado de su credo, pero ¿te preocupan los malentendidos de los extraños? Los malditos vejestorios del lago Dongting han perdido la cabeza. Señor, espero que pueda ser más cuidadoso con sus palabras. El lago Dongting tiene nuestros propios principios, y haremos lo que debemos hacer. Ella no retrocedió en respuesta. Estamos agradecidos de que hayas salvado al hermano Zan, pero si sigues insultando al lago Dongting, no me culpes por no ser más cortés. Hermana Zan Baitu saltó de su silla y la arrastró lejos. Hermana, ahora entiendes la situación, así que regresa y repórtalo al maestro de secta. Él le guiñó un ojo. No quería ver una pelea entre los dos, ya que su destino sería el mismo que el de la escuela Escamas de Hierro, al instante aplastado por Li Qiye. Baitu Li Qiye agitó su manga y dijo, no hay necesidad de ser tan astuto a mi alrededor. Si quisiera matarla, no habría podido hablar delante de mí. Lo mismo ocurre con el lago Dongting. Si quisiera molestarlos, no estaría sentado aquí ahora mismo. Zhang Baitu la soltó torpemente y sonrió con ironía. Joven noble, ella no está tratando de molestarte. Ella solo está nerviosa por proteger el lago Dongting. Si estuviera molesto con ella, no la habría dejado hablar. Li Qiye lo miró fijamente. El viejo tosió y no dijo nada más. Li Qiye desvió su atención hacia la niña y dijo, soy el asesino, tu lago puede seguir adelante y revelarlo si quieres deshacerte de las sospechas. Diles a esos sinvergüenzas sin cerebro que dejen de ser miopes y obsesionados con asuntos triviales. Han olvidado quiénes son sus ancestros y sus propios apellidos por algunos beneficios. Ella lo fulminó con la mirada. Después de todo, él estaba regañando directamente a sus mayores. Nadie podía tragar tanta ira. Hermana, vete, el maestro está esperando tus noticias. Zhang Baitu la arrastró y le indicó que se fuera rápidamente. Se las arregló para contenerse y miró fríamente a Li Qiye. No interferiré con tu comportamiento irrespetuoso, pero si insultas al lago Dongting nuevamente, definitivamente trataré contigo. Li Qiye la ignoró y se concentró en su bebida. Finalmente se fue, hirviendo con indignación. Si no fuera por Zhang Baitu tirando de ella, definitivamente habría peleado con esta persona arrogante. Zhang Baitu estaba en una posición difícil después de que ella se fue. Se frotó las palmas de las manos y sonrió. Joven noble, la hermana Hong es una muy buena persona. Lo único es que ella puede ser muy directa a veces. A pesar de que sus ancestros tenían quejas, esta generación se llevaba bien. Esto fue especialmente cierto para Hong Yujiao y él mismo. Estaban bastante cerca, por lo que no podía verla morir. Li Qiye solo sonrió y no dijo nada. Después de mucho tiempo, Li Qiye miró la débil cordillera por última vez y decidió pagar la factura. Miró a Zhang Baitu y dijo, vamos, iremos a la ciudad arcoíris. Los dos salieron de la posada para ir al ferry. Todos tenían que usar este tipo particular de pescado como transporte antes de poder llegar a la ciudad. Una vez que llegaron al ferry, el cielo se oscureció de repente. Una nave gigantesca descendió del cielo, su tamaño era demasiado inmenso para describirlo. La mitad de su casco todavía estaba oculto en las nubes, por lo que nadie podía verlo por completo. Este gigantesco buque de guerra que apareció en la isla Arcoíris atrajo mucha atención. Mucha gente vio la insignia de concha en el buque de guerra y se sorprendió bastante. Alguien preguntó, ¿esa es la concha rugiente? Un anciano respondió lentamente, no, no es así. Sin embargo, podría ser la nave de un gran personaje de allí. Otra persona especuló después de ver el barco. ¿Es el príncipe escudo marino entonces? La insignia del concha rugiente dejó a muchos espectadores conmocionados. Este era un linaje famoso en todo el mundo espiritual celestial, no solo limitado al mar del dragón demonio. Tenían dos dioses del mar que poseyeron el tridente durante mucho tiempo. Según los cuentos, en el momento en el que su concha resonara, todos los demonios marinos del mundo responderían a su llamado. Una nave más pequeña salió volando del gran buque de guerra. De hecho, esta embarcación más pequeña todavía era bastante considerable. Simplemente parecía pequeña en comparación con su gran amigo. El buque de guerra no se detuvo después de que salió el segundo. Lentamente se elevó hacia el cielo y desapareció hacia el horizonte, hacia un destino desconocido. El más pequeño aterrizó. Muchos vieron a una mujer parada en la proa. Se deleitaba con el viento con el pelo ondeando. Sus bonitos ojos y nariz eran más que suficientes para describirla como hermosa.
Su piel blanca y clara tenía un toque de rubor. Tal belleza llamaría la atención donde quiera que fuera. Su cintura era especialmente delgada. Era como si una ráfaga de viento pudiera hacerla bailar. A pesar de su apariencia delicada, exudaba un aura aterradora acorde con un dios monarca. Halos emergían de su cuerpo. Cada uno de ellos parecía ser parte de su propio mundo mientras llevaba un poder infinito. Muchos se asustaron al ver esta fuerza. Después de todo, ella era una increíblemente joven dios monarca. ¡Wow! ¿Un dios monarca? Zhang Baitu estaba asombrado y se sintió bastante envidioso después de ver los halos del dios monarca. Había cultivado toda la vida, pero su cultivo era completamente insignificante. Sin embargo, esta joven dama por delante ya era una espeluznante dios monarca. ¿Cómo podría la gente no quedar atónita en admiración ante esta escena? Capítulo 1239. Pez arcoíris. De hecho, Zhang Baitu no era el único que tenía envidia. Muchas personas tenían la misma expresión de asombro mientras la miraban. Shangguan Feiyan, la hermana menor del príncipe escudo marino. Se rumorea que ya es una dios monarca intermedio. ¡Qué diosa tan magnífica! Un joven cultivador la miró con admiración, pero se puso sombrío cuando se comparó con ella. Dios monarca era solo un título. De hecho, los expertos en el nivel de deidad virtuosa eran elegibles para ser llamados dios monarca. Había diferentes niveles de este título en particular. Los cultivadores generalmente los dividen en 5 niveles. Monarca menor, monarca intermedio, gran monarca, verdadero monarca y monarca otorgado. No era necesario explicar los niveles de monarcas menores, intermedios y grandes. De hecho, algunos dioses monarca de las generaciones anteriores no pensaban que estos niveles fueran necesarios. Algunos incluso los despreciaron y pensaron que estos 3 niveles solo consistían en falsos dioses monarca. Esto se debía a que, aunque habían alcanzado el nivel de deidad virtuosa, no podían entender las verdaderas profundidades de este reino. Por supuesto, algunos se autodenominaban dios monarca incluso antes de llegar al reino de la deidad virtuosa. Estos eran los verdaderos farsantes. Verdadero monarca, para muchas personas, era la verdadera base de este reino. Las personas de este reino no solo entendían los misterios del reino de la deidad virtuosa, sino que también podían crear su propio reino y subir a la plataforma de investidura divina para aceptar la energía sanguínea de sus ciudadanos. Para los expertos más antiguos, solo los verdaderos monarcas podían ejercer el poder real de este reino y eran elegibles para luchar contra el mundo mismo. En cuanto a los monarcas otorgados, no hacía falta decir que estos eran las existencias más importantes entre las deidades virtuosas. Normalmente se les otorgaba el título por un emperador inmortal y se habían embarcado en expediciones por los 9 mundos. Estos eran los que habían experimentado innumerables bautismos de sangre y fueron refinados en los campos de batalla. Aunque los verdaderos expertos menospreciaban los primeros 3 niveles y los consideraban falsos, Shangguan Feiyan seguía siendo una monarca intermedia a una edad tan joven, por lo que era lo suficientemente poderosa e impresionante. La concha rugiente es digna de ser uno de los linajes de demonios marinos más fuertes. Tienen más que solo el príncipe escudo marino entre la generación más joven, también está Shangguan Feiyan. Un maestro de secta se sorprendió de verla. Ella era un joven genio de la concha rugiente con grandes aptitudes. Sabía que todavía había una gran brecha entre ella y su hermano mayor, el príncipe escudo marino, por lo que eligió el camino de la gran era. Estaba decidida a convertirse en la mejor dios rey en lugar de competir por el camino del cielo con su hermano mayor. En este momento, muchas personas estaban en fila para el ferry para ir a la ciudad arcoíris. Después de llegar, Shangguan Feiyan no intentó cortar la línea y se quedó allí como todos los demás. ¿Ustedes dos, eh? Serán 10 jades de santo antiguo por cada uno. Un anciano que estaba de pie junto a la entrada vio a 2 jóvenes vestidos extravagantemente y mencionó el precio. Parecía que estos 2 eran de grandes poderes. Este viejo era la única persona que vigilaba la entrada. Llevaba una túnica gris y tenía una apariencia ordinaria. Nada destacaba particularmente. Uno de los 2 jóvenes no estaba contento de escuchar esto, por lo que se quejó. 10 jades de santo antiguo por cada persona es demasiado indignante. La persona de antes se dirigía a la ciudad Fuente del Dragón solo pagó un solo jade de mandato del cielo. Vamos a la ciudad Dragonark, ¿y estás pidiendo 10 jades de santo antiguo? ¿Qué tipo de peajes son estos? Sé que Fuente del Dragón es la primera parada y Dragonark es la segunda parada, pero ¿por qué esta segunda parada es ridículamente más cara que la primera? El joven estaba muy indignado.
Venían de un gran poder y tenían un gran estatus, por lo que no eran corderos para ser sacrificados. El viejo continuó impasible. Ni siquiera se molestó en mirarlos, ya que dijo con arrogancia: cobraré las tarifas como mejor me parezca. Si no te gusta, no vengas a Ciudad Arcoíris. Tenía un comportamiento imperturbable, como si no le importara que otras personas vinieran a causar problemas. El amigo del joven inmediatamente tiró de su manga y susurró: esta es la regla de Ciudad Arcoíris, las tarifas son arbitrarias sin un criterio claro. ¿Ustedes subirán o no? Aléjense si no están seguros, no se interpongan en el camino de las personas detrás de ustedes. El viejo agitó su mano de mala gana como si estuviera matando moscas. El amigo inmediatamente colocó jades refinados en la mano del viejo y dijo apresuradamente: iremos, iremos. El viejo silbó. Con un sonido de salpicadura, 2 peces arcoíris saltaron del agua. Agitó su mano nuevamente hacia los 2 jóvenes. Adelante. Este llamado ferry era, de hecho, un gran pozo. Tenía agua clara sin fondo a la vista. ¿Quién sabía qué tan profundo era realmente este pozo? Mientras tanto, los peces arcoíris parecían peces dorados gigantes. La principal diferencia era que también tenían una cola con 7 colores. Los jóvenes saltaron rápidamente sobre el pez. Con un estallido, los 2 peces escupieron una gran burbuja. Los jóvenes comenzaron a volar con estas burbujas y desaparecieron de inmediato. Este era el camino a la ciudad Dragonark. El viejo dijo: siguiente. Otro abordó el ferry y dijo: quiero ir a la ciudad Dragonark también. El viejo lo miró y respondió: 3 jades de longevidad interior. La persona pagó inmediatamente la tarifa sin quejarse y el viejo pidió otro pez arcoíris para llevárselo. Los cultivadores abordaron el ferry de Ciudad Arcoíris uno tras otro. El precio de este viejo no tenía ningún estándar. Pidió todo lo que quería mientras las personas que querían llegar al final de la ciudad arcoíris pagaban obedientemente el precio. Nadie se atrevió a causar problemas. Había habido historias de personas que intentaban luchar contra los miembros de Ciudad Arcoíris que fueron arrojados muy lejos. Entre ellos, una persona necesitó volar varios cientos de años antes de regresar a su hogar. Después de un buen rato, finalmente llegó el momento del barco de Shangwan Feiyan. Se paró en la proa y dijo: todo el barco a Dragonark. ¿Todo el barco? Miró el barco y comenzó a contar con los dedos. Un barco de este tamaño requiere 100 peces arcoíris. Se agregará una tarifa por mano de obra, así como una tarifa de entrada a la ciudad, una tarifa de atraque y una tarifa de protección. El viejo contó un montón de honorarios y dijo: 30,000 jades de Paragón de la era próspera. Muchas personas quedaron sin habla después de escuchar este precio. Esto era prácticamente extorsión. La mayoría nunca podría ganar tantos jades en toda su vida. Incluso un gran poder no necesariamente estaría dispuesto a pagar tanto para ingresar a la ciudad. Sin embargo, ella provenía de la acaudalada concha rugiente. Le entregó el pago al viejo sin pestañear. Silbó de nuevo y emergieron 100 peces arcoíris. Él ordenó: vayan. Los peces inmediatamente alejaron el barco. Ver a tantos peces arrastrar un barco tan enorme con sus burbujas fue una escena bastante espectacular. Pasó más tiempo, y finalmente fue el turno de Liquiye y Zan Baitu. Baitu solo seguía a Liquiye ya que no sabía a qué estación iban. Dragonark. Liquiye sonrió mientras miraba al viejo. Tú. Gratis. El viejo miró a Zan Baitu y luego se volvió para mirar a Liquiye. Y en cuanto a ti, 30 jades de Paragón virtuoso. Venimos juntos. Zan Baitu estaba ansioso por Liquiye después de escuchar el precio. A sus ojos, 30 jades de Paragón virtuoso era una cifra astronómica. No podría reunir tanto en toda su vida. 30 al viejo no le importó en absoluto. Era como si no hubiera escuchado a Zan Baitu. Liquiye solo sonrió y le entregó una bolsa negra al viejo. El anciano no se molestó en mirarla antes de guardarla en el bolsillo de su pecho, luego silbó por 2 peces. Los 2 saltaron sobre los peces mientras soplaban sus burbujas y desaparecieron. El momento en que las burbujas desaparecieron, permitiendo que los 2 volvieran a ver, ya habían caído en una gran ciudad antigua. Este era su destino, Dragonark. Dragonark era la primera parada de Ciudad Arcoíris. De hecho, Ciudad Arcoíris era solo un término general, no significaba que solo consistiera en una ciudad. Al contrario, fue la designación general para todo aquí, incluidas estas ciudades y paradas. Muchos creían que la ciudad arcoíris ganó su nombre ya que todas estas paradas requerían montar las burbujas de los peces arcoíris para alcanzarlos. Se rumoreaba que la ciudad Dragonark fue llamado así por el valle Dragonark. La validez de este reclamo seguía siendo desconocida.
La ciudad Dragonark era enorme. Al estar de pie en las murallas de la ciudad para mirar hacia afuera, la gente veía nubes blancas por doquier. Esta ciudad parecía estar construida en el cielo. Al mirar hacia abajo, uno solo vería una vasta extensión sin fin. Incluso dentro de la ciudad, la gente no sabía dónde estaba ubicada. Este siempre ha sido un tema candente con excelentes discusiones y estudios. Sin embargo, la respuesta seguía siendo un misterio. Había historias de personas saltando desde la muralla para localizar dónde estaba realmente Dragonark, pero no habría retorno después de saltar. Y a partir de entonces, nadie en las generaciones futuras se atrevió a saltar por la muralla menos que estuvieran cansados de vivir. Likille y Zanbaitu saltaron de sus peces, y los peces se alejaron nadando con sus colas aleteando. Capítulo 1240. Destruyendo la base Dao. Likille llevó a Zanbaitu directamente al pabellón arcoíris en Dragonark. Reservaron un pequeño patio y se establecieron. El pabellón arcoíris era la posada más grande en Dragonark. De hecho, era la única en Dragonark y de toda la ciudad arcoíris también. Nadie sabía por qué solo había una posada en toda la región. Algunos creían que la posada pertenecía a la ciudad arcoíris y que no deseaban compartir este negocio con extraños. Otros declararon que detrás de la posada estaba el clan Gian. Este clan tenía una relación muy profunda con la ciudad arcoíris. A pesar de ser la única posada aquí, el precio era muy razonable y podía acomodar a más de 10.000 huéspedes. Debido a esto, no hubo quejas de extraños al visitar la posada. Después de ocuparse de Zanbaitu, Likille salió a comprar algunos materiales medicinales. Cuando pasó por el vestíbulo, escuchó a un comerciante anunciando a los invitados. Justo para los jóvenes y mayores al precio adecuado, tenemos 80 millones de años de reputación. El tendero era un anciano de unos 70 años con una túnica gris. Su apariencia no era demasiado sobresaliente, pero era muy trabajador, evidente por los callos en sus manos. Likille sonrió después de ver al tendero y reveló una sonrisa muy interesada. El comerciante notó a Likille y le devolvió la sonrisa. Señor, ¿quiere salir o necesita algo? Likille le devolvió la sonrisa. ¿Cómo puedes demostrar que tu reputación ha sido excelente durante más de 80 millones de años? El comerciante se rió y respondió. Ah, señor, solo mire mi edad y debe saber que no soy un estafador. Mi cabello es completamente gris por los tormentos del tiempo. A esta edad, ¿por qué tendría que mentir? ¿No es verdad? Likille continuó sonriendo y tranquilamente respondió. ¿Fue una experiencia memorable? ¿Estás preguntando sobre mi vida? El comerciante respondió felizmente. No estuvo mal, así que supongo. No quiero mucho a esta edad, solo una barriga llena. Y, por supuesto, mis viejos huesos también tienen un montón de hijos y nietos. ¿Qué más podría querer? Solo comida, ropa y niños jugando a mi alrededor, esto es más que suficiente para un anciano como yo. Likille asintió mientras lo miraba y dijo con emoción. Tienes razón, ¿qué más quieres en la vida? Calidez y comida con niños a tu alrededor, un estilo de vida bastante envidiable. El hablador comerciante preguntó con una sonrisa. Señor, ¿tiene alguna otra búsqueda en la vida? Likille reflexionó un momento antes de sonreírle al tendero. Solo quiero una respuesta, eso es todo lo que necesito. El comerciante se frotó la ropa con las manos callosas y continuó. ¿Quién puede tener todas las respuestas en la vida? Likille respondió. Nadie sabe la respuesta, por eso la necesito. Con eso, se volvió y salió de la posada. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Likille suspiró y recordó el pasado. En una época lejana, alguien le había hecho la misma pregunta en Ciudad Arcoíris. Se decía que el cielo y la tierra eran demasiado inalcanzables. Todos eran simples hormigas debajo de ellos, pero esto también estaba bien. Era como el viejo dijo, no había nada malo en contentarse con una vida rodeada de seres queridos. Likille caminó lentamente en silencio mientras contemplaba este tema y las inolvidables palabras. Ser una hormiga dentro de este cielo y tierra inalcanzables no era necesariamente algo malo. Se perdió en un recuerdo. Había una vez un hombre extremadamente sabio aquí que finalmente eligió un final pacífico. Después de un rato, levantó la cabeza hacia la distancia. Con una mirada incomparablemente firme, como si nada y nadie pudieran sacudirlo, dijo. No importa cuán distante esté el cielo y la tierra e independientemente de cuánto tiempo este camino sea antes del final, solo necesito una respuesta. Este siempre ha sido el caso en el pasado, el presente, y lo será también en el futuro. Él sonrió libremente después de esto y entró en las calles llenas de peatones. Ciudad Arcoíris era demasiado grande para ser medida.
A pesar de que había muy pocas masas de tierra en el mundo espiritual celestial, todavía había varias ciudades grandes. Las de aquí no eran necesariamente las más grandes del mundo, pero definitivamente estaban entre las 10 primeras. Dragonark, como primer punto de parada, estaba muy animada. Este era el mercado más grande en Ciudad Arcoíris. Incluso podría considerarse el más grande de todo el mundo espiritual celestial. Había demonios marinos de esta región, espíritus encantadores del mar del abismo y treants del mar de Jade. Además de las muchas tiendas, los cultivadores instalaron pequeños puestos a lo largo de las calles para vender sus tesoros y otros buscaban ingredientes de alquimia. Era una escena que abarcaba todo tipo de imágenes. Muchos cultivadores venían aquí debido a la gran reputación y tamaño de este mercado en Dragonark. Se usaba una frase para describir este lugar. No hay nada que no se pueda comprar aquí por el precio correcto. Li Qiye compró muchos materiales para Zhang Baitu. No eran tan preciosos, por eso él solo salió a comprarlos. Se estaba preparando para destruir el cultivo de Baitu para que volviera a empezar desde el principio. Debido a que su cultivo era innecesariamente complejo y complicado, solo era dañino sin ningún beneficio. Por supuesto, habría sido mucho más fácil para un joven cultivador destruir su cultivo, pero era diferente para Zhang Baitu. Él ya no era joven y su energía sanguínea era bastante débil. Sin ser suplementado con píldoras, destruir su cultivo solo lo enviaría a ver a su creador. Después de preparar todos los ingredientes de alquimia, preparó el caldero para refinarlos. La llama se encendió y derritió todos los ingredientes. Quemó los residuos y dejó atrás las esencias. Finalmente, el fuego fluyó como una olla de sopa dentro. En este momento, era difícil distinguir el fuego de las esencias medicinales. Bajo las instrucciones de Li Qiye, Zhang Baitu entró en el caldero. El fuego parecía tener vida propia y se infiltró lentamente en el cuerpo de Zhang Baitu con las esencias. Protegieron sus meridianos y venas. Li Qiye ordenó. Recuerda, enfoca tu energía mientras despejas tu mente de pensamientos innecesarios. Cualquier descuido resultaría en la muerte de un viejo cultivador como Zhang Baitu, por lo que Li Qiye no tuvo más remedio que usar este método. El viejo siguió su orden y calmó su mente mientras convergía su vitalidad. Podía sentir las esencias fluyendo a través de su cuerpo. Justo en este momento, Li Qiye comenzó y destrozó la base Dao de Zhang Baitu a la velocidad del rayo. ¡Crack! La base Dao de Zhang Baitu se derrumbó en un instante. Tembló y casi gritó audiblemente, pero logró soportar el dolor. Li Qiye fue rápido y preciso, ya que destruyó rápida y completamente la base. En este momento, no quedaba nada de la base rota de Zhang Baitu. Todos los residuos fueron destruidos sin dejar rastros. Zhang Baitu ahora se parecía a un mortal que nunca antes había cultivado. Las esencias comenzaron a integrarse en las ubicaciones clave de su cuerpo, cada músculo y articulación, para fortalecerlo. Su condición se estabilizó debido a la medicina. De lo contrario, alguien más a su edad que experimentara este proceso se convertiría inmediatamente en un viejo jorobado después de perder su base Dao. Li Qiye retiró el fuego y Zhang Baitu cayó al suelo. No hubo demasiados cambios visibles para él. Su cabello se había vuelto más gris y había perdido el aura de un cultivador. Sin embargo, su tez era bastante rubicunda como un inmortal con cabello gris, sin embargo, todavía tenía la cara de un joven. Esta era una constitución muy sana y rara para un hombre mortal. La visión de Zhang Baitu empeoró y no pudo caminar como si estuviera volando como otros cultivadores. La mayoría de sus habilidades también se habían ido. Pero claro, esta era la gran diferencia entre un mortal y un cultivador. Tal vez no sea tan malo ser mortal a veces. Zhang Baitu suspiró emocionalmente después de su regresión. La sensación de pérdida estaba allí, pero no era abrumadora. Después de todo, su cultivo fue extremadamente superficial en primer lugar. Este sería un escenario completamente diferente para un maestro. Algunos no podrían soportar perder su cultivo. Gracias, joven noble. Zhang Baitu rápidamente agradeció a Li Qiye. Li Qiye agitó su manga despectivamente. No hay necesidad de ponerse emocional, lo que has perdido volverá dentro de poco. Joven noble, ¿quieres pasarme una ley de mérito? Zhang Baitu felizmente preguntó de inmediato después de escuchar esto. A pesar de conocer sus terribles talentos y de que no llegaría mucho más lejos en su vida en términos de cultivo, nunca se había rendido antes. La persistencia era parte de su carácter. Su esperanza se había reavivado después de convertirse en mortal y escuchar a Li Qiye.